Bienvenidos a una nueva videolección de este curso, esta vez ya fuera de programa. He subido esta nueva presentación a la plataforma como prólogo a lo que se nos quedó ya fuera del examen y de la tercera evaluación, que fue el pensamiento de Marx. Así que digamos que he aprovechado, ya que estamos, como digo, fuera de programa, para completar como un largo prólogo esas diapositivas que faltaban con esta presentación que tenéis ahora ante vuestros ojos. ¿Qué ocurre cuando muere Kant? ¿Qué ocurre hasta la aparición de la filosofía de Marx en la filosofía occidental? Bueno, hay un fenómeno, una escuela, mejor dicho, que arranca de la filosofía kantiana y que va a llegar hasta Marx, influyéndolo notablemente, que es el idealismo alemán. El idealismo alemán, por hacer una comparación, es a nosotros contemporáneos del siglo XXI, lo que a los medievales podía ser la filosofía griega. Es decir, nuestros griegos contemporáneos son los idealistas alemanes, y Marx también. De hecho, Marx sigue siendo un autor muy citado hoy, aunque a lo mejor pocos saben que gran parte de sus ideas acerca de la sociedad y sobre todo del método adecuado para pensar qué es la sociedad las tomará de Hegel, el último de los grandes idealistas alemanes. Así que vamos a ver en primer lugar qué es el idealismo alemán, para al final enlazar con el pensamiento de Marx. El primero de los idealistas, el que funda el movimiento, es Fichte. Fichte en un principio se reconoce discípulo de Kant. Él mismo, muy joven, Fichte, va a visitar a Kant a Königsberg y le hace llegar un escrito suyo que quiere publicar, que se titulaba Ensayo de crítica de toda revelación, y Kant pues lo lee, le parece muy bien y lo anima a publicar el texto. Lo hace de forma anónima y todo el mundo cree que ha sido Kant el autor. Y Kant sale a la palestra y públicamente dice que no ha sido él, sino este joven tan inteligente que se llama Fichte y que a su juicio es un buen filósofo. Eso catapulta a Fichte de la noche a la mañana a la fama. ¿Qué hará Fichte en esta década de 1790 a 1800? Hacer algo que Kant rápidamente rechaza, aunque no le servía de nada, que es presentarse como alguien que supera a Kant y que a partir de su filosofía está creando una nueva filosofía completamente distinta. ¿De qué parte Fichte? Piénsese en lo que hemos ido viendo de la muy por encima, claro, de la filosofía de Kant, y piénsese en los tres usos de la razón. Hay un uso muy restringido, que es el uso teorético de la razón, como lo llama Kant. Ahí el límite es el fenómeno, es el uso que diríamos hoy científico. Para hacer ciencia de eso que llamamos realidad es necesario que la razón reconozca que hay un tope que no puede rebasar, que es lo fenoménico. Luego hay un uso que él llama práctico, que para él tiene un primer uso, que es el uso moral. Ahí ese límite no es válido, puesto que no hay fenómeno. Ahí hay algo que es el yo moral, que Kant piensa que es un noúmeno, la cosa en sí, decíamos en presentaciones anteriores. Es decir, cuando yo actúo según la ley moral, que yo mismo descubro en mí, que yo mismo, por tanto, me doy, ahí el yo moral es un noúmeno. Lo decíamos en presentaciones anteriores. Nada hay que fundamente esa decisión, salvo yo mismo. Yo soy el noúmeno de la praxis moral. Luego ahí, en vez de una razón que es entendimiento, las categorías, etcétera, y el fenómeno, lo que hay es un noúmeno moral y la praxis. Ese es el segundo uso.
Ese uso también tendrá repercusiones evidentemente políticas, puesto que el campo de la praxis del yo es siempre la polis, es decir, la sociedad. Y eso lo va a tratar también Kant en otros libros, no en la crítica de la razón práctica, que es donde desarrolla esa idea del yo moral como noúmeno y su praxis moral como su realización. Lo va a tratar en otros libros, como digo. Y luego hay una tercera crítica que Kant publica en 1790, que se llama La crítica del juicio, donde él analiza, o mejor dicho, expone, un tercer uso de la razón que ni pretende ser conocimiento, ni tampoco es una praxis, que es lo que él llama el uso reflexionante. ¿Qué es el uso reflexionante? Pues tiene dos modalidades ese uso reflexionante de la razón. El juicio estético, cuando decimos que algo es bello, ante una obra de arte, de pronto nos vemos como impulsados a hacer ese juicio, esto es bello, y el juicio teleológico. El primero, su campo es el campo del arte y de la experiencia artística, o diríamos hoy en general estética. Y el segundo es el juicio que él llama teleológico, es decir, el juicio donde atribuimos a un conjunto de algo un fin determinado. La operación teleológica más obvia, que se puede poner como ejemplo, es la misma consideración pues, de la naturaleza como un todo orgánico, donde todo está relacionado con todo. Piénsese cuando hablábamos de Hume. Hume diría, pero si eso es una fantasmagoría de la razón, no hay orden en los fenómenos, simplemente los fenómenos se dan, aparecen. ¿De dónde sacamos esa idea de orden general? Kant analizará esa forma de proceder de la razón, como digo, también en esta crítica final, la crítica del juicio estético y el juicio teleológico. Cuando se publica en 1788 la crítica de la razón práctica, la segunda, de la que ya hemos hablado, hay filósofos como Fichte que la leen de un determinado modo. Si uno lee la crítica de la razón práctica, pues va viendo cómo esa idea de yo como noúmeno es una idea en el ámbito del uso, digamos, práctico de la razón y muy circunscrito a la acción ética. ¿Cómo puedo orientar mi acción para que responda a una ley moral que yo mismo encuentro en mí mismo? Pero Fichte no lo lee así. Fichte se da cuenta de que lo que propone Kant, tanto en la primera como en la segunda crítica, es un yo que es el que da forma a la realidad fenoménica. O sea, él lee la crítica de razón pura desde la crítica de razón práctica. Es decir, la segunda crítica es la que ilumina realmente la primera. Es cierto que hay fenómenos, es verdad, pero lo que lee Fichte en Kant es la liberación de esa tutela del fenómeno por parte de la razón. O sea, entiende Fichte, fijaos en esta diapositiva, que aunque el entendimiento esté limitado por los fenómenos, la razón, en su dimensión práctica, pero ahora lo veremos, no solo, no está limitada por nada. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, Fichte se imaginará esa relación entre la razón y lo que hay fuera como una relación de algo que hay un obstáculo, lo supera, le da una forma determinada, encuentra otro, lo supera, le da una forma determinada, y ahora veremos cómo. En todo caso, él no reconoce ese carácter así limitativo del fenómeno. Pasemos a la siguiente diapositiva. En este libro, a partir del cual, cuando él lo publica, ya Kant se da cuenta de que no es un discípulo suyo, sino que está claramente superando por otra vía que a Kant le parecerá disparatada su filosofía. En este libro, Doctrina de la Ciencia, reconvierte, por tanto, la idea del noúmeno de Kant en otra noción
que generará mucha polémica, porque elige un nombre con muchas, digamos, connotaciones, diríamos, ambiguas o confusas, porque al noúmeno kantiano le pone un nombre con mayúsculas, que es el yo. Ese yo al que inmediatamente califica como la cosa en sí. ¿Por qué el yo es la cosa en sí? Fichte es un lector muy fino de Kant. Él dice, bueno, vamos a ver, el fenómeno no es nada sin que lo conozcamos. Que se dé, está bien, lo podemos aceptar, es evidente que se da, pero ¿qué es eso que se da? A esa pregunta no responde el fenómeno, responde siempre la razón que lo conoce, que le da una forma determinada de algo. Por ejemplo, eso que se da como perro adquiere la forma perro porque hay una cosa que se llama concepto que da esa forma a eso que se da y lo distingue de una vaca, por ejemplo. Luego entonces no podemos hablar digamos, de una similitud, de una simetría entre ambos extremos. El fenómeno es una X, no es nada. Lo que realmente hace que la realidad sea como es ese poder constructivo, diríamos ahora, por utilizar una palabra que se pueda entender, ese poder, sí, constructivo de la razón. Pero la razón no como facultad, sino la razón como un todo. Claro, la razón como un todo, como facultad, eso es un lío. Fichte elige una palabra que es yo, que es la acción misma de dar forma a eso que hay fuera. ¿Y qué es lo que hay fuera? Ah, una X. Kant lo llama fenómeno. Pues yo, Fichte, lo llamo no yo. ¿Cómo que no yo? No puede decir esto que es. El yo, el no yo, parece un trabalengua. No. ¿Qué es eso que hay fuera? Lo que aún no es yo. ¿Y en qué sentido es algo que no soy yo? No yo. O sea, la negación del yo. Así que eso que llamamos realidad, que démosle la razón a Kant, nos limita, puesto que no podemos rebasar lo que hay, lo que se da. En realidad no es un límite que esté puesto ahí, sino que lo pongo yo mismo, puesto que aún no sé lo que es. O sea, es una autolimitación del yo. Y en el momento en que conozco ese algo, decíamos antes como ejemplo perro, ese perro, lo que estoy haciendo es reflejando mi yo en él. O sea, el perro me devuelve mi modo de conocer a mí mismo. Y entonces digo, ah, es un perro. Pero ¿cómo es el reflejo? Pues como en los espejos. Es decir, nuestra relación con un espejo, a menos que estemos como cabras, es una relación que se presupone. Yo miro mi reflejo, que soy yo, aunque yo, ese que se refleja, no es visible para mí. Como decíamos en alguna ocasión, poniendo un ejemplo un poco así morboso de película de terror, no puedo sacarme el ojo, darle la vuelta y mirarme a mí mismo. Es decir, yo soy real en tanto me reflejo en algo que no soy yo. Por tanto, el yo, delante del espejo, se conoce a través del no yo, que sin embargo soy yo, mi reflejo en el espejo. Este ejemplo, que parece un trabalenguas loco, nos da idea de lo que está en el fondo queriendo decir Fichte. Es decir, conocer es siempre reflejarnos en eso que hay. Reflejar que nuestro modo de conocimiento, nuestra praxis de conocimiento, nuestro modo de dar forma precisamente a eso que llamamos realidad fenoménica. Por tanto, la noción esa de fenómeno kantiana, pues en realidad es una X. A Fichte, pues no le parece ni siquiera interesante, puesto que ya en el hecho de que, por decirlo así, miremos a la realidad como miramos a un espejo, ya estamos dispuestos, o estamos incluso, mejor dicho, más que dispuestos, estamos condenados, entre comillas, a ver nuestro propio rostro. ¿En qué consiste ese movimiento del ponerse fuera como algo otro, pero a la vez asumir que ese algo otro soy yo? Le pone un nombre que ya aparece en la filosofía de Kant.
libertad. Claro, la libertad en Kant es el postulado de la razón práctica, es decir, en el ámbito del entendimiento, del uso teórico de la razón, limitado por el fenómeno, bla, 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 la noción de libertad carece de sentido. Todo es determinación de algo por algo. Solo tiene sentido, piensa Kant, en el ámbito ético. Es el postulado del yo moral. Si el yo moral no se autocomprendiera como libre, pues no habría posibilidad alguna de determinar la praxis ética por mí mismo. No habría manera alguna de comprendernos como otra cosa que como una parte más del mundo fenoménico. Eso es en Kant. Pero para Fichte, la acción misma de conocer, tal como la describe Kant en la crítica de la razón pura, la acción misma de actuar, tal como la describe Kant en la crítica de la razón práctica, eso es el ponerse del yo como otra cosa, pero a la vez asumir que esa otra cosa es el yo mismo. Ahí pone en circulación Fichte una célebre, lo vemos aquí en la diapositiva, una célebre triada de nociones, célebre porque luego pues pasará, bueno, pues al lenguaje casi común, que es al menos muy ligado a Marx y por tanto relativamente conocido, esas tres palabras, la tríada de tesis, antítesis y síntesis. Claro, ¿qué significa la tesis? El yo. ¿Qué es la antítesis? El no yo. ¿Qué es la síntesis? En el ejemplo que estamos poniendo, la unión del yo y el no yo en otra cosa distinta de la tesis y de la antítesis. Ejemplo del espejo. Yo soy la cara, el espejo es el no yo. Cuando la cara se refleja en el espejo, ese reflejo no es de cualquier cosa, sino de mi cara. Por tanto, el reflejo retorna a mí como el contenido, digamos, de conocimiento de mi yo, de mi cara. ¿Qué pasa? Que se produce como una relación extraña entre el contenido, el reflejo, y mi cara. Y es que parece en un principio que el contenido y mi cara no tienen nada que ver. Pero sí, puesto que es el resultado de mi comprensión del fenómeno del reflejo. Aquí puse otro ejemplo, de un curso anterior, este ejemplo, lo vimos en clase, alguna vez lo habré dicho, que es un ejemplo en que abro los ojos, no veo, por supuesto, los estímulos, sino que veo es algo fenoménico, una cosa, y le pongo un nombre, Grunk. Ese ponerle el nombre es el principio de algo que consiste en ir delimitando qué es Grunk respecto a otras muchas cosas que no son Grunk. Cada vez que limito y la posibilidad de ser Grunk algo, poniéndole una determinación nueva, por ejemplo, Grunk es un mamífero, ¿qué estoy haciendo? Cambiando constantemente su realidad. En un principio, Grunk es solo una cosa que puede ser cualquier cosa, pero conforme voy conociéndola, voy limitando su realidad a lo que realmente es. ¿Pero quién está limitando esa realidad? Grunk sigue siendo lo que es, algo fenoménico. No, soy yo el que va determinando qué es Grunk. Ese ir conociendo cada vez con más precisión qué es Grunk, le puedo poner una enorme lista de determinaciones. Grunk es un mamífero con 4 patas, miles. Eso es Grunk. Pero, ojo, el fundamento de ese movimiento soy yo mismo, que va poniendo a Grunk, diríamos literalmente, en su sitio. Cada vez que el yo, dice Fichte, va al no yo y le pone o restringe qué es ese no yo, poniéndole una determinación, ese acto es un acto que para Fichte expresa, exhibe eso que él llama libertad.
Y, y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué es el yo? ¿Qué es ese yo libre? ¿Es el yo famoso, el cogito, el que estamos ya acostumbrados a tratar desde la filosofía de Descartes? ¿Es el yo trascendental de Kant? Que es un yo que simplemente es el lugar donde se reúnen todas las representaciones acerca de lo fenoménico, bla, 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 bla. ¿Es el yo nouménico, pero solo restringido al ámbito ético, tal como Kant dice en la crítica de la razón práctica? ¿Es el empírico? ¿Es el psicológico? Él retoma de Kant la noción de yo trascendental, pero haciendo una operación muy brillante, le cambia por completo el sentido. El yo trascendental en Fichte no es un yo exactamente, sino es una palabra que él mismo se inventa, una Tathandlung, que se suele traducir en filosofía por acción originaria. Él crea la palabra, pero es que pasa casi inmediatamente, ya con el triunfo del movimiento romántico, por ejemplo, al alemán cultivado, ¿no? Al alemán culto. Y pongo este ejemplo muy simpático, y es que cuando se traduzca al alemán el Quijote, una nueva traducción que hace TIC, la palabra que se elige para hazaña, las hazañas de Don Quijote, o sea, que es una hazaña, es un hecho significativo, un acto que puede ser modelo de otros muchos, eso es una hazaña. Pues bien, para versionar el vocablo así castellano hazaña, pues emplearán, porque ya es una palabra de moda, Tathandlung. O sea, el Quijote realiza a lo largo de sus aventuras por La Mancha, realiza Tathandlungen. Es muy gracioso, porque la palabra tenía muy pocos años de vida, se la había inventado, como digo, Fichte. Entonces, ¿qué es la acción originaria? La hazaña del yo. Es el ponerse, el yoear, eso que llama Kant lo fenoménico. O sea, convertir lo no yo, lo no yoico, eso que se da fuera como una X, el fenómeno, en yo. Esa es la acción originaria. Por tanto, lo originario no es lo fenoménico. Lo originario tampoco es, digamos, el lado trascendental del conocimiento. Lo originario no es la unión de ambas. Lo originario es la acción originaria. De ahí deriva todo lo demás. El modo como conocemos la realidad empírica, el modo como determinamos nuestra propia acción, el modo en general como hacemos literalmente que lo real sea real, puesto que hay una acción originaria que ya fundamenta ese modo de conocer qué es lo real. De esa acción originaria derivan todas esas operaciones mediante las cuales sabemos que algo es algo, sabemos que algo apunta hacia algo, o orientamos nuestra acción hacia un fin superior. Podríamos decir que una gran parte de la filosofía contemporánea ya está implícita en este giro, porque eso tiene muchas repercusiones filosóficas, andando el tiempo, no en Fichte, que el Fichte ahí pues se empoza un poco, ¿no? O sea, le reprochan que el yo es una palabra muy cutre, incluso se cachondean de él. Se puso de moda en la época un cachondeíto que se llamaba el Fichtieren, de Fichte, ¿no? O sea, como si alguien se llama Pepe, el pepear, pues, que consistía en imitar esa dialéctica del yo de manera chusca. Y había incluso sonetos satíricos sobre la neolingua, esta especie de argot nuevo que había creado Fichte, filosófico. Y además, pues, también es cierto que el propio Fichte no contribuyó mucho a despejar las dudas, porque tampoco tuvo tiempo. Él, cuando se pelea con Kant, a cuenta de la publicación de este libro, La doctrina de la ciencia, en 1794, él
vive su éxito en la Universidad de Jena, en la época una especie de Atenas, en el plano cultural de la época. Vive allí, pues, famosísimo, pero se produce una cosa que se llama la disputa del ateísmo. Es acusado de ateísmo. Un profesor de universidad en la época, estamos hablando de ese mundo germánico en el que Kant ve que se dan los elementos para que haya un progreso hacia la ilustración, pero que en realidad no es ni mucho menos un mundo político, social, mental, ni de lejos parecido al francés. Piénsese que en 1794 pues ya ha concluido la fase peor de la revolución. Se tiene mucho miedo a las nuevas ideas. El cambio total de régimen, la caída del antiguo régimen en Francia ya es un hecho. Es el momento en que se están rearmando los viejos regímenes para combatir la revolución. No le servirá para nada, porque los ejércitos franceses encadenarán las victorias una tras otra hasta el ascenso final de Napoleón. Es decir, de pronto intentar aferrarse a un concepto ya bastante pasado de moda de metafísica racionalista parece la obligación número uno, de un profesor. Bueno, no entro en detalles, pero Fichte sale mal de esa polémica, cree que su fama lo protege, no va a ser así, y lo expulsan. En el momento en que lo expulsan, su carrera como filósofo de primer nivel pues va a acabar. Volverá con el tiempo a escribir libros que se harán muy famosos en el incipiente nacionalismo alemán, como los discursos de la nación alemana, pero su obra ya filosófica, diríamos hoy dura, permanecerá inédita hasta su muerte. Porque la polémica esta, sobre todo la condena final de Kant, que se venga, por decirlo así, del mal pago que le había dado con una carta brutal donde literalmente lo desautoriza para siempre. Y que acaba mal, como digo, y desaparece del primer plano de la actualidad filosófica. A esa acción originaria para Fichte, para terminar esto, él entiende que es absoluta. ¿Qué significa absoluto? Absoluto es lo nouménico, por ejemplo. Cuando el yo moral, piensa Kant, actúa, el yo moral es absoluto fundamento de la acción. Como la causa primera, recuerdes el dios de Aristóteles, ¿no? La causa primera que no es causada, el motor inmóvil que no es movido. Es decir, el fundamento del que podemos estar seguros que lo es, de toda acción, es la acción originaria. Y eso lo llama también lo absoluto. El segundo filósofo idealista, discípulo también al principio de Fichte, si Fichte se presenta a sí mismo como discípulo de Kant, Schelling, muy joven además, fue uno de esos niños prodigios, hablaba varios idiomas clásicos desde pequeño, estudió, como se dice hoy, como un superdotado, adelantado de curso. Esta foto, Iván tuvo una larga vida, ¿no? Porque esta foto es ya una foto. Es uno de los primeros filósofos fotografiados. Esta foto, creo recordar, que es de 1854. Él nace en 1775, así que conoce a Fichte jovencísimo. Pues Schelling se presenta en un principio como discípulo de Fichte, pero rápidamente le enmienda la plana también al maestro. Y Schelling dice, no, lo absoluto no puede ser el yo de la Tathandlung, de la acción originaria. Lo absoluto hay que buscarlo en la naturaleza. Pero no en esa naturaleza que conocemos, que además desde los griegos, sobre todo desde Aristóteles, entendemos como algo que una vez que observamos revela su orden, ¿no? Esa naturaleza de cosas colocadas, según además, en fin, el sentido bastante profundo de la palabra natura en latín, ¿no? La naturaleza como
un panorama lleno de cosas, ¿no? Lleno de cosas. Cosas que se conocen, que están aquí, allí, que se distinguen unas de otras. Cuando hablamos de Aristóteles, dijimos que una de las principales herencias del concepto de ciencia que tenía Aristóteles es la necesidad científica, sobre todo en campos como las ciencias de la vida, la biología, pero más que la biología, la botánica o la zoología, de clasificar muy meticulosamente. Y recuérdese que decíamos de Aristóteles que él genera en ese sentido pues una necesidad presente en muchos científicos de clasificar adecuadamente la realidad natural, ¿no? No es esa naturaleza que finalmente objetivamos en observación, en leyes, en ámbitos distintos, que la propia mente científica determina cuáles son. No, sino una naturaleza primordial. Y él utiliza, Schelling en alemán, un prefijo que es ur, que se podría traducir al español como proto. O sea, alguien, por ejemplo, una proto idea, es una idea que aún no es una idea. No es una palabra, no es un prefijo muy común, la verdad, pero tiene significado de algo previo a otra cosa. Así que existiría o habría que considerar la naturaleza de la que habla Schelling antes que como naturaleza, como proto-naturaleza, proto-fundamento, proto-realidad. ¿Y cómo intuimos esa proto-naturaleza? Porque conocerla la conocemos pues mediante el procedimiento que describe Kant o el procedimiento que describe Fichte. Pero ¿cómo conocemos esa proto-naturaleza? Que no es naturaleza, sino lo que está al fondo diríamos escondido, pero tampoco, es que aún no es naturaleza, es aquello de lo que la naturaleza toma su forma de ser naturaleza. Todo esto en Schelling es extraordinariamente, no diríamos confuso, pero sí difícil y a veces extraño. Pero inmediatamente cuando él propone que en los mitos, en la religión y sobre todo en el arte está la comprensión de esa protonaturaleza, ya más o menos entendemos de qué está hablando. Y es que desde el momento en que lo absoluto ya es la protonaturaleza, pues entonces lo absoluto no es el yo que conoce, el yo es el resultado de esa protonaturaleza. Somos también naturaleza. Somos una manifestación de la naturaleza. En ese sentido, no podemos considerar la ciencia como el modo preferente de conocer la naturaleza, sino de aquella experiencia que va directamente a la protonaturaleza. Y ahí es cuando Schelling, diríamos, tiene un éxito enorme en el incipiente movimiento romántico. ¿Por qué? Porque esa forma de conocer lo que está más allá de lo que hay, en lo que hay, o sea, de conocer en la naturaleza, la protonaturaleza, no es una forma de conocer, sino es más bien una forma de experimentar, diríamos hoy, de vivenciar lo que es proto-naturaleza. Y esa forma es el arte. Así que para Schelling, él además lo justifica de una manera muy brillante, muy convincente en la época, la intuición estética, esa extraña experiencia de lo que hay, que no busca conocimiento, sino algo que nunca se deja definir. Esa intuición estética, como la llama él, es la auténtica vía de comprensión de qué es eso que llamamos realidad. La ciencia en ese sentido es como un recorte
un recorte muy insuficiente, muy poco, diríamos hoy, satisfactorio de nuestro afán de conocimiento. Ahí en este planteamiento hay muchas implicaciones culturales. Sin ir más lejos, uno de esos personajes que conoce cualquiera, ¿no? En la novela esta de Mary Shelley, que es el monstruo de Frankenstein. Porque en el monstruo de Frankenstein que hay una tesis muy simple, es decir, la ciencia solo nos puede conducir a una violencia sobre la naturaleza que se vuelve contra nosotros. Ese no es el camino. El camino es un sentirnos copartícipes de la naturaleza. Esto es una cosa, un mito muy romántico que hoy resurge con fuerza, por ejemplo, en cualquier comprensión ecologista o simplemente naturalista de nuestra vida contemporánea, ¿no? En gran medida buscamos en la naturaleza algo parecido a una experiencia distinta al mero conocimiento. A veces lo llamamos una experiencia vital, lo podemos poner muchos nombres, pero en todo caso no es nuestra primordial intención el buscar la naturaleza para conocerla. De hecho, muchas veces, sin que sea en nosotros algo explícito, oponemos una comprensión más científica de la naturaleza a otra estética. O nos interesa mucho más destacar la comprensión estética de la naturaleza que la meramente científica. Un ejemplo, a la hora de defender el valor de un paisaje lo hacemos de dos maneras: resaltando su valor ecológico para el ecosistema correspondiente, bla, 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 pero luego también haciendo ver que el panorama, el paisaje, tiene también un valor profundo, estético, intelectual, vital. No es solo que sea útil para mantener un determinado ecosistema, es que es bello. A veces no se emplea esa palabra, pero en realidad se apela a esa emoción ante el paisaje. En fin. Y aquí nos quedamos en esta primera parte de esta videolección que llega hasta el gran monstruo del idealismo alemán y de la filosofía de todos los tiempos. Porque ahí tenéis al gran Hegel, con esa mirada que es paralizante, de cuando ya era rector de la Universidad de Berlín en sus últimos años. Buenas tardes y buena suerte.